A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Buenos días, tengo mucho gusto de saludar a la teleaudiencia de Telesucesos y les doy la bienvenida a este su programa Neurología al Día. Hoy vamos a hacer una revisión de un tema, de un problema neurológico que se llama la esclerosis múltiple. Por ventaja, esta es una patología de presentación no muy frecuente, porque no se sabe cuál es la razón, pero en la zona tórrida, en donde está localizado el Ecuador, la prevalencia de la enfermedad es mucho menor que en otras áreas del mundo, en otras localizaciones geográficas. Esta patología, la esclerosis múltiple, es una enfermedad muy antigua, porque ya fue descrita seguramente en un cuadro que tuvo una mujer vikinga en el año de 1133, imagínense, como 9 siglos atrás. Esta mujer presentó así en forma intempestiva ceguera, sordera y alteraciones del lenguaje. Y así pasó unas cuantas semanas y, entre comillas, milagrosamente, después de ese tiempo se curó. Revirtieron sus síntomas, volvió a leer, a ver, volvió a oír y se compuso completamente su lenguaje. Desde entonces, en esa misma área de Islandia, se describieron muchos otros síntomas, muchos otros cuadros o una repetición de los episodios de esclerosis múltiple, que por supuesto en aquel entonces no se sabía de qué se trataba. Pero posteriormente, ya en el siglo XVIII, los patólogos británicos, 2 patólogos británicos y un patólogo francés, fueron los primeros que describieron la enfermedad. Y todos estos conceptos escritos por los patólogos fueron recogidos por Charcot, el insigne neurólogo francés, que hizo una síntesis y un análisis descriptivo de la enfermedad, a la que denominó esclerosis en placas de desmielinización, y posteriormente ya se le conoce también con el nombre de esclerosis múltiple, aunque también se le ha dado otras denominaciones. Yo me ufano de que durante mi formación, durante mi residencia médica, tuve uno, entre otros muchos, un excelente maestro, que lo recuerdo ahora, falleció hace más o menos 5 años, el doctor Herbert Reyes Binfeld, un gran neurocirujano que se especializó en el Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos, y él era jefe de cirugía en el Hospital Carlos Andrade Marín, y recuerdo claramente que cuando se refería a la esclerosis múltiple la denominaba la enfermedad simuladora, la gran simuladora, lo decía. ¿Por qué? Porque la enfermedad puede causar una serie de alteraciones en el sistema nervioso que le hacen dar ese nombre. Es decir, puede simular enfermedades relacionadas con la corteza cerebral, con la subcorteza, con los nervios periféricos, con la médula. Y por ese mismo motivo, a nivel internacional también se le da el nombre de la enfermedad de las 1000 caras. Esto para
para significar la cantidad enorme de síntomas y signos neurológicos que puede provocar. En cuanto a la causa, a la etiología de la enfermedad, realmente no se conoce cuál es la causa que produce la enfermedad. Y fíjense, como les dije antes, ya han pasado cerca de 10 siglos y no se ha podido identificar la causa. De ahí que se afirma que la enfermedad es producida multifactorialmente por varios factores, entre los cuales está implicado un factor genético. Se ha descrito 12 genes que están implicados no en la producción de la enfermedad, pero sí en la predisposición, una predisposición genética para sufrir de esclerosis múltiple. A ese factor genético se agregan factores ambientales. Por ejemplo, se ha encontrado una relación entre esclerosis múltiple y la deficiencia de vitamina D. De ahí que en la parte norte de Europa la prevalencia de la enfermedad es muchísimo mayor que en otras áreas del mundo. Se ha establecido que en Europa septentrional la prevalencia de la enfermedad es de 200 casos por cada 100.000 habitantes. Si se desciende un poco hacia la Europa central, la prevalencia sufre una drástica caída, pasa de 200 a 80. Y si es que bajamos un poco más a la Europa meridional, ya la prevalencia es mucho menor, menos de 20 casos por 100.000 habitantes. Y se ha encontrado, por otro lado, que hay poblaciones que podríamos decir son resistentes a la producción de esclerosis múltiple. Por ejemplo, las poblaciones indígenas de América Central y de América del Sur son resistentes a la producción de esclerosis múltiple, lo mismo que las comunidades negras de África y lo mismo que las comunidades indígenas de Nueva Zelanda y Australia. Por ese motivo es que la prevalencia es absolutamente diferente dependiendo de los casos. Y en el tema de nuestro país, del Ecuador, podríamos decir que está dentro de la prevalencia general, que va del 0.2 al 0.5%. Esto indudablemente significa que en nuestro país la presentación de la enfermedad es bastante baja. En cambio, en los polos, digamos, del continente americano, en Canadá, en la Patagonia, en Argentina, la presentación o la prevalencia de la enfermedad es mucho mayor que en los países de la zona tórrida. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? La enfermedad es un poco más frecuente en mujeres que en hombres, con una relación de 3:1. Por cada 3 mujeres hay un hombre que padece de esclerosis múltiple. ¿Y qué problema ocurre en realidad? Lo que promueve la presentación de los diferentes síntomas y signos es un daño en los axones. Los axones son las prolongaciones de las neuronas que permiten la comunicación entre las diferentes zonas cerebrales, entre los diferentes grupos neuronales. Estos axones tienen una cubierta de una sustancia lipoproteica que se conoce con el nombre de la mielina. Y la enfermedad lo que produce es un daño severo de la vaina de mielina, es decir, de esta cubierta que envuelve a los axones, a las prolongaciones de las neuronas. Y la unión, la compactación de todos los axones se produce por debajo de la corteza cerebral, en lo que se denomina la substancia blanca. Por tanto, la esclerosis múltiple es básicamente una enfermedad de las estructuras de la substancia blanca y se llama múltiple
porque se producen múltiples focos en la sustancia blanca, tanto del cerebro, del cerebelo, del tronco cerebral, de la médula espinal. Pero ese daño de los axones, posteriormente y debido a una alteración de la plasticidad del sistema nervioso, involucra a los cuerpos neuronales, a las neuronas. Es decir, que indirectamente se dañan también las neuronas. De ahí la multiplicidad de síntomas y signos que presentan estos pacientes. Y hay algunos datos curiosos en relación con la enfermedad. Si es que se produce migración de personas desde las zonas donde hay menos prevalencia hacia los países donde hay mucho mayor prevalencia, y esta migración se produce antes de los 15 años, aumenta notablemente en esas personas que han migrado la posibilidad de desarrollar la esclerosis múltiple. En tanto que, si es que la migración se produce después de los 15 años, esa probabilidad de sufrir de esclerosis múltiple se reduce notablemente. Por otra parte, hay que mencionar también que la enfermedad empieza a dar los primeros síntomas entre los 20 y los 40 años. Y en muchos casos son síntomas que podríamos decir fugaces o de presentación temporal o transitoria. Por ejemplo, un paciente que se queje de que un día se quedó ciego de un ojo, o que se produjo una visión borrosa que le duró unos minutos. Ese puede ser el primer síntoma de una esclerosis múltiple. Por lo tanto, no hay que conformarse con el tema que es bastante frecuente entre nosotros, que decimos, bueno, ya me ha de pasar, y como en realidad pasa, ya no se toma asunto en este aspecto. Pero muchas veces estos síntomas que son transitorios pueden ser el inicio de la enfermedad de la esclerosis múltiple. Tenemos otros síntomas también que pueden ser una sensación de hormigueo, de amortiguamiento en una mano, en un brazo, en una pierna, o puede ser un dolor transitorio de la cara, o puede ser una sensación de vértigo, de desequilibrio, de mareo, que asimismo puede durar unos segundos, unos minutos. Habrá que pensar en la esclerosis múltiple, sobre todo si es que cualquiera de estos síntomas ya empiezan a repetirse con cierta periodicidad. Y a propósito de esto, hay que mencionar que la esclerosis múltiple no es de un solo tipo, sino que hay 4 variedades de esclerosis múltiple. Una que se llama esclerosis remitente recurrente, es la más frecuente. Más o menos el 85% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen esta variedad de esclerosis múltiple remitente recurrente. ¿Qué significa eso? Significa que el paciente, cuando tiene presentación del cuadro de la esclerosis múltiple, lo que se llama un brote de la enfermedad, se presentan los síntomas variables dependiendo de la localización de estas placas de desmielinización. Los síntomas pueden ser múltiples y variables. Y pueden durar entre semanas y meses. Y después de ese tiempo se produce, o durante ese tiempo se produce un proceso de remielinización. Y por lo tanto, los síntomas incluso pueden desaparecer completamente. Pero después de un tiempo variable, se va a producir otro brote. Y así es la historia, se irán repitiendo brotes con periodos entre brote y brote de remisión, es decir, de desaparición de los síntomas. Por ese motivo les digo que cuando ya se ha presentado un brote de esclerosis múltiple, hay que hacer todos los procedimientos para impedir que se sigan produciendo los brotes y sobre todo que causen discapacidad,
porque se considera, especialmente en los países donde la enfermedad es más prevalente, se considera que la esclerosis múltiple es la segunda causa más importante de discapacidad después de los accidentes de tránsito. Ventajosamente eso varía en nuestro país, no hay tantos casos para que se tenga pacientes discapacitados. En nuestro medio se ha llevado un registro de los pacientes con esclerosis múltiple y no habrá más de alrededor de unos 300 casos en todo el país. Otras formas de esclerosis múltiple se denominan primaria progresiva o secundaria recurrente. Es decir, en la primaria progresiva, se presenta un síntoma que puede ser leve, pero conforme pasa el tiempo se agrava, es decir, sigue una progresión siempre ascendente, sin estos episodios de remisión. Y la secundaria progresiva, en cambio, es que después de un tiempo en que se han producido estos brotes, ya la enfermedad se vuelve progresiva y no hay reversión. Los síntomas que se manifiestan son de todo tipo, de cualquier tipo, por eso el doctor Reyes le llamaba la gran simuladora, o a nivel internacional se le denomina la enfermedad de las 1000 caras, porque los síntomas van a depender de los sitios donde se producen estas placas de daño, estas placas de desmielinización, que son focos básicamente de inflamación, son focos inflamatorios producidos por un proceso autoinmune, es decir, el propio organismo del paciente es el que agrede a la vaina de mielina de los axones, de este recubrimiento que tienen los axones. Y por lo tanto, estos focos o estas placas de proceso inflamatorio siguen también un proceso y finalmente terminan haciendo cicatrices en esos sitios. Los focos de desmielinización son reemplazados por cicatrizaciones de tipo glial. El tejido glial es el tejido de sostén de las neuronas. Y si es que se producen estos focos de cicatrización, la función de las estructuras que estuvieron ahí cuando el paciente no tenía todavía la enfermedad, la función desaparece y por tanto los síntomas pueden ser persistentes. ¿De qué síntomas y signos debemos hablar? Síntomas y signos relacionados con la actividad motora. Puede producirse debilidad en un segmento corporal, una debilidad en una mano, una debilidad en un brazo, sin llegar a la parálisis como se ve en otras enfermedades, como las enfermedades vasculares cerebrales o las hemorragias, los traumas. Pero se produce debilidad que puede ser un brazo, puede ser una pierna, puede ser las dos piernas, etc. Pero también al mismo tiempo puede haber trastornos de la sensibilidad, es decir, que se dañan las estructuras que conducen la sensibilidad o los estímulos sensoriales desde la periferia hacia el cerebro para hacerse conscientes. Hay trastornos de alteración visual, como ya les mencioné anteriormente, un paciente que de pronto tiene un episodio de ceguera que le puede durar unos segundos, unos minutos, puede ser, repito, la primera manifestación de una esclerosis múltiple, o aquel paciente que igual tiene episodios de sordera o de vértigo y mareo, igual puede ser el inicio de esta enfermedad. Habrá ataxia, es decir, desequilibrio, cuando el paciente tiene que caminar, lo hace con una marcha a manera de que está ebrio. Ese desequilibrio puede producirse como consecuencia de lesiones de las estructuras relacionadas con el control del equilibrio. Pero adicionalmente también debido a que, como les dije hace un momento, indirectamente y en forma posterior se afectan las neuronas de la corteza cerebral, si es que
estas alteraciones se producen en los lóbulos temporal y frontal, no es raro que los pacientes tengan progresivamente alteraciones en las funciones mentales superiores, es decir, va en progresión hacia un cuadro de demencia. Por tanto, será importante detectar que el paciente se está olvidando las cosas, especialmente las cosas recientes o inmediatas. Puede haber alteraciones en la concentración, en la atención, y por supuesto que habrá también cambios conductuales, cambios en el afecto. Los pacientes pueden volverse apáticos, pueden volverse indiferentes, pueden tener irritabilidad, pueden volverse agresivos. Es decir, que hay una cantidad de trastornos. Si el paciente tiene afectación del lóbulo frontal, no es raro que presenten depresión y ansiedad. Y cuando la depresión es importante, es severa, puede conducir al suicidio. El 30% más o menos de los pacientes con depresión severa tienen tendencia al suicidio. De todo esto ustedes pueden deducir que la enfermedad es sumamente compleja, es sumamente variable y requiere de atención especializada. Se requiere que un paciente con estos problemas tenga atención específicamente con un neurólogo. Por ventura, y debido a que es una enfermedad que tiene mucha frecuencia en los países del norte, en los países desarrollados, ha merecido gran investigación y eso ha permitido que se implementen algunos tratamientos que, si bien es cierto, no son curativos, es decir, no hay una medicación que le podamos dar al enfermo y decirle con esto se va a curar, pero sí hay medicación, hay interferones y otras sustancias que se utilizan para, en cierto modo, detener la enfermedad o para evitar que se incrementen los procesos de discapacidad de los pacientes. Pero adicionalmente también junto con estas sustancias se utilizan otros medicamentos de forma sintomática dependiendo de los síntomas que tengan los pacientes. En los episodios estos que denominamos brotes de la enfermedad se utilizan los glucocorticoides. Con buena recuperación los pacientes se recuperan adecuadamente. Y dependiendo de los otros síntomas, pues habrá que utilizar, si el paciente tiene dolor, habrá que utilizar analgésicos, si el paciente tiene depresión, antidepresivos, ansiolíticos, hay que buscar que el sueño sea de buena calidad. Y para todo eso utilizamos medicamentos en forma sintomática y de esa manera ayudamos a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias, buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.